Bueno, muy buenos días. Hoy vamos a continuar con el tema de la viabilidad financiera de los proyectos de inversión. Hemos venido hablando de los estudios necesarios para la evaluación de un proyecto. Hemos hecho práctica también en Excel eh, de cómo se utiliza esta herramienta y hoy vamos a hacer una combinación ya de estos dos elementos que hemos visto. Tenemos entonces el estudio técnico del proyecto para la viabilidad financiera. Vamos a tomar el estudio técnico del proyecto y la información que obtenemos de ese estudio para darle una forma que pueda ser utilizable para la construcción de la viabilidad financiera. Vamos a utilizar el estudio técnico, pero en realidad este trabajo hay que hacerlo con los demás estudios de mercado, sobre todo para que nos arrojen informaciones de costos o de ingresos para el proyecto. Básicamente, el estudio técnico, ¿verdad? Analizado ya desde esta perspectiva financiera, lo que nos va a permitir es calcular los costos de inversión basados en los aspectos técnicos de ingeniería. O sea, hemos hecho todo un estudio de los requerimientos técnicos del proyecto y ahora tenemos que transformar esa información a costos de inversión. Es importante, bueno, ya a nivel del estudio técnico, ¿verdad? Que se haya considerado la composición óptima de los recursos, es decir, la cantidad estrictamente necesaria para poner en marcha el proyecto, la cantidad de equipos, maquinarias, edificios, que no vayamos a malgastar, que vayamos a utilizar la cantidad eficaz y eficiente de recursos. Fue necesario también en el estudio técnico definir todo el proceso productivo, ¿verdad? Lo que les decía, la cantidad de obras físicas, la cantidad de maquinaria, equipos, vida útil, recursos humanos, etcétera, estrictamente necesaria, óptima y eficaz. Una vez que hemos definido esas cantidades de obras, maquinarias y equipos, es necesario cuantificarlos monetariamente, ¿verdad? Y este es el paso, ¿verdad?, que nos permite unir el estudio técnico con el estudio financiero. La cuantificación monetaria en dinero de todos estos elementos que conforman el proceso productivo. Y para calcular estos efectos económicos, se estiman los determinados o llamados balances. Son unos cuadritos muy simples que se construyen en Excel y que vamos a ver ahora más adelante. Por ejemplo, bueno, los balances pueden ser de equipos, de obras físicas, de personal, de insumos, etcétera. Se componen básicamente de tres partes principales. Una primera parte que es la que tiene que ver con la identificación de los ítems, cantidades y costos, los vamos a ver ahora más adelante, pero básicamente el ítem tiene que ver con la descripción de la obra física, del insumo, del equipo del que estemos hablando. La cantidad tiene que ver precisamente con la cantidad de ese equipo o insumo y tiene que estar identificado también el costo del mismo. Por otro lado, va a haber otro elemento que tiene que ver con la vida útil de las inversiones, que también tiene que estar claramente identificada. Vean que toda esta es información que proviene del estudio técnico. Y un elemento adicional es el que tiene que ver con la validación o el valor de liquidación final del activo. Esto es, si hemos definido que el activo tiene una vida útil de 5 años, que si yo un equipo, bueno, una computadora que se deprecia en 5 años, tenemos que definir si al final de esos 5 años esa computadora va a valer algo, si va a tener un valor de liquidación. Es importante aquí tener en cuenta la diferencia entre lo que es el costo contable y el costo económico. El costo contable tiene que ver con una erogación en dinero, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, tengo que comprar un equipo, la computadora de la que veníamos hablando, y tengo que comprarla, no la tengo, eso me va a implicar un costo que yo voy a imputar como un costo contable. O sea, voy a tener que sacar dinero de mi cuenta para comprar la computadora. Si yo esa computadora ya la tengo, ¿verdad? Eso no quiere decir que entra
en el análisis, ¿verdad?, de costos como un costo cero. No, esa computadora tiene un costo económico, un costo de oportunidad. Bueno, ¿cuánto me hubiese costado comprar esa computadora que tengo? ¿Cuánto me hubiese costado comprarla hoy? Bueno, esa es una imputación que implica un costo económico. Bueno, no tengo que sacar el dinero de mi bolsillo, de mi cuenta, pero esa computadora sí tiene un costo económico que debe ser considerado. Bueno, el balance de equipos es el primer ejemplo que vamos a ver. Bueno, el balance de activos físicos. eh, Nuevamente, son todos aquellos activos que tienen o que van a ser necesarios para la puesta en marcha, bueno, operativa y comercial del proyecto. Como vemos en el cuadrito del balance de equipos, están aquellos tres ítems que hablábamos, ¿verdad? Las tres partes. Nuevamente, el ítem tiene que ver con la descripción del equipo, las cantidades, cuántas cantidades de ese equipo se van a requerir y cuánto cuesta cada unidad. Entonces, por ejemplo, tenemos para este caso específico, ¿verdad?, el balance de equipos que puede ser una actividad agrícola, por ejemplo, ¿verdad? Se va a requerir un tractor de ciertas características, ¿verdad?, que tiene un costo de $30,000, ¿verdad? El costo total, ¿verdad?, de ese tractor es la multiplicación, el resultado de multiplicar una cantidad, ¿verdad?, por el costo, nos da 30,000. Tiene una vida útil de 8 años. Quiere decir que cada 8 años yo voy a tener que cambiar este tractor. Y cuando desecho el tractor, ¿verdad?, al final de los 8 años, él va a tener un valor de liquidación, una vida útil de $1,000. Entonces yo voy a poder venderlo como material de desecho, por ejemplo, en $1,000. Voy a requerir, por ejemplo, pulverizadores. Voy a requerir 2 pulverizadores a un costo de $400 cada uno. Eso me da un costo total de $800. Esos pulverizadores tienen una vida útil de 4 años. O sea, al final de los 4 años tengo que liquidar esos pulverizadores y comprar unos nuevos. Cuando los venda como desecho, los podré vender por un valor de 100. Bueno, y así para todas las demás artículos necesarios, ¿verdad? Todos los equipos necesarios para la puesta en marcha del proyecto. Vean que el cuadrito me da toda la información que yo requiero para posteriormente estimar un flujo financiero del proyecto que lo vamos a ir construyendo poco a poco más adelante. Vean que adicionalmente, ¿verdad?, al cuadro de balance voy a tener que construir un calendario de inversiones de reposición o de reposición de inversiones, ¿verdad? Recuerdan que el tractor tenía una vida útil de 8 años. Entonces aquí en un horizonte temporal de 10 años, que generalmente ese es el horizonte al cual se evalúan los proyectos, ¿verdad? Es una medida estándar de evaluación 10 años. Quiere decir que a lo largo de esos 10 años en los cuales yo voy a evaluar el proyecto, en el año 8 tengo que reponer un tractor. Los pulverizadores tengo que reponerlos en el año 4 y en el año 8, o sea, tengo que reponerlos 2 veces en el periodo de 10 años de evaluación del proyecto. El arado tengo que reponerlo al final de los 10 años. Esa era la vida útil que tenía. La motobomba tengo que reponerla a los 6 años. El carro esparcidor a los 8 nuevamente y el carro remolque también. Entonces vean que tengo aquí una última línea, ¿verdad?, que es el total de reposiciones de inversiones. Yo tengo que ir haciendo a lo largo de el horizonte de evaluación del proyecto, que van a ser 10 años. ¿Qué es lo que me permite este calendario? Bueno, me permite saber exactamente en qué momento del tiempo, bueno, voy a tener que reponer las inversiones y cuánto me van a costar. Eso es muy importante. Cuando yo me aseguro de reponer los equipos en su vida útil, yo me aseguro también, o al final de su vida útil, me aseguro mantener la capacidad operativa del proyecto. O sea, no detener la operación del proyecto en ningún momento, asegurar que pueda seguir operando sin ningún problema. Es muy difícil, ¿verdad?, que yo pueda mantener un proyecto funcionando o generando ingresos si no repongo los activos que van quedando en desuso. Es muy importante. No puedo
seguir trabajando con este tractor después de los 8 años y me va a dar problemas mecánicos y técnicos, ¿verdad? Que van a implicar que voy a tener que detener la producción. Es muy delicado correrme esos riesgos, ¿verdad? Por eso las reposiciones de equipos son absolutamente necesarias. Otro balance es el balance de obras físicas, ¿verdad? Que es el que tiene que ver con el espacio en instalaciones, bodegas, estacionamientos, etcétera. Si tengo que construir un edificio, tengo que asegurarme de que cuente con todos los em, requerimientos técnicos para su operación. Es necesario especificar y costear cada ítem, ¿verdad? Entonces, nuevamente, vean el cuadrito de balance de obras físicas. Tiene los elementos que ya habíamos visto, ¿verdad? El ítem, unidad de medida, la especificación técnica, tamaño, costo unitario, costo total. Entonces, voy a necesitar en este caso construir un edificio institucional que va a ser en hormigón, ¿verdad? O en cemento. Va a medir 12.000 metros cuadrados. Cada metro cuadrado cuesta $20. Me va a costar $240.000. Y así para cada uno de los otros ítems de construcción, por ejemplo las bodegas, voy a necesitar 500 metros cuadrados en bodegas a $16 el metro cuadrado, un costo de $8.000, etcétera, etcétera. Y así obtengo los costos totales de inversión. Balance de personal. Este es otro elemento importante, ¿verdad? Tengo que tener muy claro, ya el estudio técnico me lo dirá, cuáles son las funciones y tareas que deben realizar cada persona necesaria en el proyecto. Nuevamente, tengo que tener en cuenta em, eh, definir las cantidades de personas estrictamente necesarias para no tener más empleados de la cuenta y hacer incurrir al negocio en mayores costos de los necesarios. Es un balance de personal para una, un negocio asociado a servicios médicos, ¿verdad? Una clínica. Entonces vemos que esa clínica va a requerir un puesto de 2 médicos, 2 enfermeras, un nutricionista, un auxiliar, un manipulador de alimentos, etcétera, ¿verdad? Y aquí me da el costo unitario, el cuadro, ¿verdad? Me expresa el costo unitario de cada una de esas de ese personal y me indica también el costo total mensual. Balance de insumos. Tengo que estimar también los costos del proceso de producción, ¿verdad? Los insumos son necesarios para la continua operación del proyecto. Tiene que ver con todo el proceso de producción, de embalaje o empacado, distribución y venta, ¿verdad? Entonces, el balance de insumos para un examen urodinámico, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? ¿Cuánto me costaría en el caso de una clínica hacer un examen de orina, ¿verdad? Entonces voy a necesitar catéteres, parches, jeringas, etcétera. Aquí están los costos unitarios y los costos totales. ¿Verdad? Básicamente el mismo ejemplo que hemos venido usando. Básicamente este es el caso, ¿verdad? De cómo se transforma a través de los balances toda la información técnica en información financiera que posteriormente vamos a utilizar para la construcción de nuestro flujo financiero. Muchas gracias.